Hoy también quiero enseñar acerca de Sukkot. Sukkot son 7 días más uno, como ya se los dije, y como él bien y bastante lo enseñó el Shabbat anterior allá en Costa Rica, que se reunieron. Pero hoy quiero hablarles de Sukkot y el último día de la festividad. Sukkot es una festividad que proclama la fidelidad de Abacados. Es una festividad donde se manifiesta proféticamente el retorno de Yeshua HaMashiach. Pero también es una festividad que habla del establecimiento del reino de Yeshua. Ese reino que es inconmovible y que es eterno, del cual Yeshua nos ha hecho partícipes a causa de su gracia y de su amor infinito por todos nosotros, conforme al diseño del Padre para la humanidad. En Sukkot se proclama con gratitud, con gozo, con alegría, como lo indica la Escritura. Está en el libro de Levítico, en el capítulo 23, versículo 40. Esta se las voy a leer desde la traducción de la nueva, ¿cómo es? Nueva versión internacional. No, nueva traducción viviente, perdón, nueva traducción viviente. Dice Levítico 23:40. El primer día recogerás ramas de árboles hermosos. Pueden ser hojas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces que crecen junto a los arroyos. Luego celebra con alegría ante el Eterno tu Elohim durante 7 días. ¿Qué tenemos aquí? La indicación, el estatuto de nuestro Padre, donde dice que debemos festejar Sukkot y no un solo día, sino que debe ser durante 7 días y que debemos estar en una actitud de alegría. Dice, celebra con alegría. O sea que no es como un día cualquiera, común, no es festejarlo simplemente por la costumbre o simplemente por la tradición, sino que debemos festejarla con el entendimiento que está contenido en esta ordenanza de nuestro Padre Eterno, ya que Sukkot es la culminación del plan perfecto de Él para su pueblo, o sea, para nosotros. Sukkot es un estatuto perpetuo, tal y como está escrito en la bendita Torá, que es todo el libro. Y lo dice el libro de Levítico en el capítulo 23, versículo 41. Dice así, deberás celebrar la festividad al Eterno cada año durante 7 días. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá en el mes establecido, de generación en generación. Cuando habla de que es el mes establecido, es porque ya en unos versículos anteriores el Eterno ha establecido que se debe hacer en el primer día del séptimo mes. Así que no se puede festejar en ningún otro mes, sino el primer mes, el primer día del mes séptimo, conforme los nombres que el Padre Eterno le colocó a los meses, que sabe que fueron numéricos. A un solo mes, Él le puso número y nombre, que es el primer mes del año, que es el mes de Aviv. Y ese primer mes se da después de que el Padre saca a su pueblo a la libertad de la esclavitud de Egipto. A partir de ese momento, se comienza el conteo de los meses. Y el Eterno dice que a partir de hoy será el primer mes para ustedes, llamado el mes de Aviv. Los demás meses el Eterno les llamó 2, 3, 4, 5, etcétera. Tenemos aquí entonces una indicación que es clarísima. Debemos festejarlo durante 7 días, no un solo día. Por favor, les voy a pedir usted esté pendiente de su micrófono para yo no tener que estar aquí atenta a los micrófonos que se hablen. Voy a cerrar el de Juan Carlos y los demás, por favor, ayúdenme con eso, ¿sí?
porque a veces no se parece que mueven el equipo y se les abre el micrófono. Ok. ¿Íbamos en qué? Ok, lo siguiente es que no fue una asignación que el Padre le entregó a la generación de ese tiempo, de los que salieron en libertad del cautiverio de Egipto, sino que claramente dice, esta es una ley perpetua para ti, pero que se debe cumplir de generación en generación. O sea, hasta la actualidad y la generación que viene. Hasta, hasta que llegue el tiempo donde seamos levantados, hasta que llegue el momento de Sukkot y bueno, seguiremos aquí en la enseñanza para que veamos. Ok, vamos a sustraer un poco. El Padre nos ordena festejar por 7 días. Aquí tenemos ya un código. ¿Puedo decirlo por 3, por 2, por 5? No, claramente dijo por 7 días. Y creo que la mayoría de nosotros, con las enseñanzas de nuestro Shalia, ya sabemos, tenemos el conocimiento, que en el alefato hebreo, que no es lo mismo que alfabeto para nosotros, cada letra tiene un valor numérico. Y ese valor numérico de cada letra contiene una proclama. Y el número 7, que si lo queremos acotejar con el alfabeto en español, correspondería a nuestra letra G, la G de gato, por ejemplo. Y la letra que le corresponde al número 7 es la letra hebrea Sajim, Sayin, Sajim. La Sajim tiene 3 proclamas muy interesantes, que es guarnición, refugio y plenitud. Y creo que todos sabemos qué es guarnición, ¿verdad? Para que estemos en el mismo lenguaje. Habla de guarnición, refugio y plenitud. Y entonces esto nos da esta sayín con esta proclama que contiene, nos da una bellísima proclama profética para nuestra vida también, no solo para ellos. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice, en el refugio del Eterno está su plenitud. ¿Y quién es su plenitud? Yeshua. O sea que en el refugio de nuestro Padre, ahí es donde encontramos a Yeshua Hamashiach. ¿Estamos juntos? Hasta ahí, ¿verdad? Amén. El toque final del shofar está justamente reservado para la festividad de Sukkot. Usted, por favor, luego estudie Zacarías 14:16, versículos antes y posteriores al 16, para que amplíe este conocimiento. Y este toque final del shofar será la conmemoración, ojo, según lo dice Zacarías, por 1000 años del establecimiento del reinado de Yeshua HaMashiach. Zacarías 14:16. Usted lo va a encontrar claramente ahí. Todo lo que he hablado hasta el momento es sobre Sukkot, el contenido de Sukkot, hacia dónde proféticamente apunta Sukkot. Sukkot es conocida también como la festividad de las aguas. ¿Por qué? Porque en la festividad de Sukkot, Yeshua hizo una gran proclama en el último y en el gran día de la festividad, que es nuestro tema central de esta noche. En hebreo llamado Hosiana Rabá. Hosiana Rabá, que significa día de la gran salvación. Eso es la proclama que Yeshua entregó en aquel Sukkot. Y desde los tiempos del tabernáculo, vamos a ver ahora un poco de historia, desde los tiempos del tabernáculo, se instituyó en ese último gran día el lanzamiento de las aguas, llamado en hebreo Shoevat, Shoevat, Shoevah. Para los que toman notas, se lo repito, Shoevah.
Ash. Esa ceremonia en la historia, ¿y dónde la encontramos? Bueno, está narrada allí en lo que llamamos Torá, que es todos los libros, ¿verdad? Contenidos comúnmente llamados Biblia, pero que la verdad es un nombre con el que yo no puedo compaginarme por lo que significa Biblia, recopilación de libritos. Y eso no tiene nada que ver con nuestra identidad. Cuando hablamos de Torah, entonces ya estamos hablando de un manual de instrucción para la construcción de una vida buena. Ello ya es diferente, ya habla de nuestra identidad, ya está hablando de nuestro trazo, ya habla de nosotros. Bien, entonces, esa ceremonia era un recordatorio de cuando Elohim les dio agua de una piedra del desierto. ¿Dónde está eso? En el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 6, que dice de la siguiente manera, nueva traducción viviente. De ahí voy a leerles casi todas las porciones. Dice Adonai, yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Amén. Aquí tenemos en esta dirección que el Eterno les dio al pueblo de aquel tiempo, que es parte de nuestra historia, tenemos una representación extraordinaria de Yeshua, tal como está escrito en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, que dice, y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Mashiach. Amén. Estamos dándonos cuenta de que en aquel Sukkot, cuando Yeshua estaba desarrollando su ministerio aquí en la tierra, se estaba realizando la ceremonia que se hacía desde tiempos antiguos, pero que al mismo tiempo va unido con un hilo profético que concatena los acontecimientos hasta nosotros, y lo veremos ahora, aún en el tiempo venidero. Los peregrinos de aquel tiempo cantaban los salmos desde el 113 hasta el 118, que en la transliteración se conoce como Hosanna. Pero esa palabra viene del hebreo Hoshiainu, que significa sálvanos ahora. O sea que mientras estaban en ese séptimo día, en el proceso de ir a lanzar las aguas, cantando los salmos del 113 al 118, había una proclama que brotaba del corazón de todos aquellos judíos que estaban en el lugar, y era sálvanos ahora. ¿Ven lo hermoso que contiene la festividad de Sukkot? Y mientras los peregrinos que estaban allí estaban cantando esos salmos del 115 al 118, y los que han logrado realizar la decoración del azúcar con la mesa profética, con los elementos, saben lo que es el lulá, ¿verdad? Que está contenido por hojas de palma, por hojas de mirto, por ramas de sauce, van atados con un etrog, que es un fruto de Israel, que se parece como al limón amarillo. Bueno, no, nadie escribe por allí. Yo confío que esté siendo clara y que Sí, señora. tenemos. Gracias, hija. Aquí, madre. Perfecto, hijita. Ok, entonces dice, y sacudían las lula, que es ese como ese ramillete o ese bouquet, que también se le conoce con el nombre de bouquet, hacia el altar. Ellos lo mecían delante del altar. En tanto,
el sacerdote, mire lo hermoso de aquel ritual, pero hoy nosotros no lo hacemos con el entendimiento de un ritual. En ese momento fue un ritual que contenía toda una profecía y por eso es importante estudiar la historia de aquellos sucesos tan relevantes. En tanto, el sacerdote con el cántaro de oro subía los escalones hacia el altar. Bueno, si de pronto algunos no saben o no recuerdan, cómo estaba distribuido el altar, lo pueden investigar o me pueden dejar noticas por WhatsApp y yo luego les envío escrito cómo estaba distribuido para que usted al volver a escuchar la enseñanza se ubique exactamente cómo era que estaba y cómo era el recorrido por una escalera de este lado, por una escalera del otro lado, para luego unirse en el centro. Así que él iba subiendo los escalones hacia el altar con un cántaro de oro. Y otro sacerdote llevaba un cántaro de plata con vino para lo que se conocía como la ofrenda líquida. Y ambos le daban una vuelta al altar y vertían sus ofrendas de agua y de vino. Uno llevaba agua en el cántaro de oro y otro llevaba vino en el cántaro de plata. Dado que esta festividad también se le conoce como la festividad de la recolección. No voy a ahondar en ello porque papá lo hizo en su enseñanza. El uso del agua aquí es muy relevante, muy importante. ¿Por qué? Porque simboliza la bendición de recibir la lluvia que es necesaria para las cosechas. Y justamente ya sabemos que Sucot se da en el tiempo de recoger las últimas cosechas. Ahora, escuchemos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 44, versículos del 3 al 4. Dice una palabra profética extraordinaria donde vamos a ir encajando los acontecimientos antiguos con los presentes y los futuros. Isaías dice, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos secos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Amén. Ya todos sabemos Amén. entonces de qué está hablando el profeta Isaías. Para nosotros, como creyentes en Yeshua, el agua en este contexto de Sukkot estaba representando anticipadamente la venida del Espíritu del Santo, o sea, en hebreo del Ruach HaKodesh. Eso estaba representando, era un acto profético lo que se estaba realizando en ese momento. Eso iba a venir tal como los profetas de aquel tiempo lo habían predicho o pronosticado. Entonces, el cántaro de oro representa la gloria del Padre, que es vertida sobre su pueblo, sobre sus hijos, con el Ruach HaKodesh, que es agua viva en los creyentes de Yeshua HaMashiach. Eso era lo que ellos estaban representando y lo que estaba aconteciendo en aquel tiempo histórico que lo acabamos de ver. Pero era también lo que el profeta Isaías profetizaba que acontecería tiempo después. Y es la misma palabra profética que nos envuelve a todos nosotros cada año cuando estamos haciendo el repaso, mikra, palabra mikra, repasar las festividades. ¿Para qué? Para prepararnos. ¿Por qué? Por el tiempo venidero.
Por eso es tan importante hacer el repaso. Pues eso ocurrirá, pero allá en el Olan Java no tiene que ver con qué va a pasar. Si no nos preparamos hoy, como le digo yo a la congregación que el Padre nos ha entregado, si no repasamos hoy, si no tenemos el entendimiento hoy, que estamos con la oportunidad de que viene un año más, donde lo haremos con mayor entendimiento, mayor conocimiento, mayor sabiduría, mayor entrega, mayor dedicación, mayor consagración. Si no lo hacemos ahora, ¿estaremos listos en el momento en que suenen los shofarot en los cielos? Y entonces escuchemos ese estruendo que dirá, ahí viene el novio. ¿La novia estará lista? No se trata de ritual, se trata de que al hacer cada movimiento dentro de la festividad, al ver cada elemento dentro de la festividad, tengamos entendimiento, una conciencia lúcida de lo que representa todo lo que tenemos dentro de esa festividad, que son 7 gloriosos días. Ahora, el tazón de plata está simbolizando la pureza, está simbolizando, y no la pureza de Yeshua, sino nuestra pureza, está representando o simbolizando nuestra rectitud. Pero también está el vino que representa la sangre de Yeshua. Y al representar la sangre de Yeshua, está representando la vida, su vida en nosotros hoy. Amén. Qué bien. Gracias por esa palabra. Amén. 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 Ahora, cuando estos dos chorros son vertidos por estos dos sacerdotes de una manera paralela, los dos vertiendo los chorros de sus jarras, la de oro, la de plata, están simbolizando. Un momento, cierro aquí a Ángela María. Ok, están simbolizando la salvación del cuerpo y del espíritu. Dos chorros de agua vertidos al mismo tiempo, paralelamente cayendo, están simbolizando esa salvación del espíritu y del cuerpo. Esa es la vívida imagen de la redención del Padre para la humanidad a través del derramamiento del Espíritu del Santo, del Ruach HaKodesh. Amén, amén. Aleluya. Amén, mi amor. Amén, amén, aleluya. Amén. Miren, cuando Yeshua fue atravesado en el madero, recordemos que dice la escritura, la bendita escritura, la Torá, que sangre y agua salieron del costado de Yeshua. Esto está escrito, esto está en Juan 19:34, que dice, sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y salió agua. ¿Ven lo hermoso? Más que un ritual, es ver el simbolismo profético que estaba contenido desde aquellos tiempos. El Eterno aquí está utilizando dos testigos que ilustran el regalo de la vida eterna. Cuando Yeshua habitará, o sea, se me fue la palabra. Cuando va a morar entre nosotros. Tabernaculizó. Eso, mi Exacto. amor. Se me enreda la lengua se me enreda. Tal cual. Exacto, Juan Carlos Gómez. Tabernaculizará. Esa. No pude conjugar ese verbo, ¿viste? Ok. Si nosotros nos podemos imaginar, yo soy muy vívida. Cuando estoy dando la palabra, yo me estoy imaginando cada acontecimiento.
no solamente en mi mente, sino en mi interior, en todo mi ser, mi esencia está en ebullición en ese momento. Y entonces yo me puedo imaginar esa alegría extraordinaria que podían sentir desde el tiempo antiguo al poder hacer aquel ritual como esa profecía extraordinaria de lo que vendría. Ahora imaginémonos a aquel pueblo cuando estaba Yeshua ahí presente, pero también podemos imaginarnos o recordar el momento en que nosotros empezamos a beber de esa agua viva que es Yeshua, y es el agua que Yeshua nos sigue ofreciendo porque sigue llenando nuestra copa, y es el agua que Yeshua ofrece para los que están durmiendo todavía. Amén, amén. Bendito nuestro Rey de Gloria. El Rey, Amén. Sí, amén. Gloria a nuestro Rey. Aleluya. Amén. Ah, María Camila, esa vocecita tuya es inconfundible. Miren, los profetas lo profetizaron claramente. Así como está escrito, volvemos a Isaías en el capítulo 12, versículos 3 y 4 que dice: con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. En ese día maravilloso cantarán. En ese día maravilloso cantarán. Den gracias a Adonai. Alaben su nombre. Cuenten a las naciones lo que Él ha hecho. Háganles saber lo poderoso que Él es. Amén. Amén. Gloria a nuestro Rey. Amén, amén. Amén, amén, amén. aleluya, aleluya. Y nosotros debemos continuar con ese legado, hacerles conocer lo maravilloso que es nuestro Padre Eterno. Ezequiel 39:29 dice de la siguiente manera: dice el Eterno, nunca más esconderé mi rostro de ellos, pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel. Yo, el Adonai soberano, he hablado. Amén. Amén. Una Amén. promesa extraordinaria que el Eterno, por Amén, amén. supuesto, cumplió sobre su pueblo, cumplió sobre nosotros y continuará cumpliendo sobre los que vienen. En ese último día de la festividad, era tan especial ese día número 7. ¿Por qué? Porque era el punto máximo de la celebración. Era el momento en el que los sacerdotes le daban 7 vueltas al altar. No una, sino que 7 vueltas. Y con cada vuelta que le daban ellos al altar, ocurría algo. Y es que la multitud que estaba ahí reunida gritaban fuertemente su petición de la salvación al Padre Eterno. Imagínese usted la escena, los sacerdotes dando las vueltas. Y en el Aleluya. momento que ellos iban girando, el pueblo iba cogiendo más fuerza. La vuelta número 5, la 6, la 7, y el fuego de sus corazones, pidiéndole al Padre: sálvanos hoy, sálvanos ahora. Ah, bendito el Rey. Amén. Amén. Gloria al Rey. Esa era la Aleluya. expectativa que ellos tenían. Entonces, eso Mientras- de las 7 vueltas ya era también desde ese tiempo. Es que Era simbólico. ya leímos lo que significa el 7. El 7 es, proféticamente nos habla de un ciclo que se ha cumplido, de un proceso que ha sido terminado. Y cuando un proceso se termina, ¿qué se manifiesta? La plenitud. Por eso, Amén. precisamente, Sukkot es la festividad de la plenitud. El 7º día, la plenitud se debía manifestar. Y era la proclama que ellos estaban entregando, haciendo. Bendito sea nuestro Rey. Mientras que unos estaban reunidos, meciendo las ramas ahí, ondeando las ramas al frente del tabernáculo, cantando eufóricamente, los sacerdotes dando las vueltas y ellos gritando a viva voz: sálvanos ahora.
presenciando que cada vuelta era un acercamiento mayor a ese clímax extraordinario, donde la fe se mueve en los corazones, se movió, se mueve y se moverá. Tenemos el entendimiento que no pasará en este Sukkot. Sabemos y conocemos por la revelación que nos entrega la Torá y las enseñanzas que nos da, que aquel momento glorioso del levantamiento será en un Yom Teruah, y aquello será el abrir de las puertas del Olam Haba, de lo que estamos esperando todos, para lo cual todos nos estamos preparando. Amén. Ellos Amén. están meciendo los ramos de lulab, los otros están cantando y proclamando, los otros están dando las vueltas en una gloriosa ceremonia para pedirle a Adonai la salvación. Pero ahora vayámonos de tiempo, salgamos de aquel tiempo, de aquel primer tiempo después de la liberación de Egipto, y vayámonos al tiempo del ministerio de Yeshua, cuando Yeshua estaba en una festividad de Sukkot, y de un momento a otro, en ese día séptimo, se levanta, dice la Torá, se levanta, aunque todos estaban de pie. Así que yo me voy a la palabra hebrea de levantar, donde significa que es elevar de posición espiritualmente, cambiar, transformar, etcétera. Entonces es que Yeshua en ese momento se manifestó desde una dimensión mayor para decirle a la multitud lo que está escrito en Juan 7. Voy a leerlo desde el 37b hasta el 39. Y dice: todo el que tenga sed puede venir a mí, dijo Yeshua. No dice puede ir al cántaro o puede esperar el mundo venidero. Está diciendo todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Aleluya. Aleluya, Aleluya. gloria al Rey, amén. Amén. Queremos beber de esa agua. Por supuesto. Amén. Amén. Amén, amén. La estamos tomando en el Rúa. La seguimos bebiendo, esa bendita agua. Por supuesto, Amén. no nos ha sido negada. Ahora, cuando usa la expresión agua viva, hace referencia al Ruach HaKodesh, por supuesto. A eso hace referencia el agua viva. Beber del agua viva es beber del Ruach, del Espíritu del Santo. Beber de su manifestación, beber de su presencia, beber de su revelación. Cada uno de nosotros. Porque es una promesa que el Eterno, lo leímos, yo les daré de mi espíritu. Y ahora esa promesa se estaba cumpliendo y se ha cumplido para nosotros. Pero ya no se terminó, se sigue cumpliendo para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros. Tengamos en cuenta que en el primer tiempo antiguo todavía no había sido enviado el Espíritu del Eterno. ¿Por qué? Porque Yeshua todavía no había entrado en su gloria, o sea, no había muerto, no había sido sepultado, no había resucitado para ascender a los cielos. Es después de ese acontecimiento que entonces Él entrega su esencia y ahí nos es enviado el Ruach HaKodesh. Yeshua entonces les estaba diciendo, yo soy la redención, yo soy su salvación. Cuando Él dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, está diciéndoles eso, yo soy para ustedes esa redención que tanto esperan, yo soy esa salvación por la cual ustedes están proclamando ahora. Lo que estaba aconteciendo es que Amén. nuestro Abacadosh, de una manera instantánea, simultánea, a la proclama que ellos estaban haciendo en ese tiempo de Yeshua, les estaba entregando o les estaba dando la respuesta a sus oraciones, a esa proclama, que era también un clamor
de que fueran salvos ahora. Les estaba entregando esa respuesta gloriosa. Bendito sea el Rey, a través de nuestro amado Yeshua. Por eso el Mashiach se declara a sí mismo como la fuente de agua viva, porque en Amén. Yeshua se cumple la promesa del Eterno. Recordemos que el nombre de Yeshua, sin la H al final, ¿verdad? Espero que todos estén avanzados a esa dimensión de conocimiento, o si no, también nos lo pueden preguntar y les vamos a enseñar por qué no escribimos Yeshua con la H al final y ahora escribimos Yeshua sin esa última H, porque ahí ya hay una conjugación. Entonces, Yeshua sin la H significa el que pone a salvo. Eso es lo que pasó con nosotros. Yeshua nos ha puesto a salvo. Ahora miren, en el libro de Isaías encontramos una referencia hermosa de Sukkot. Déjeme, hago aquí un pequeño repaso. Pastor Fernando y familia, buenas noches, bienvenidos. Qué gusto verte. La profeta Guadalupe, qué bueno. Estoy mirando quiénes más entraron por aquí. Ok, bueno, sigamos entonces. Vamos a leer aquí a Isaías. Isaías 12, del 1 al 6, dice de la siguiente manera. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Eloja, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Yud Hei Bad Hei, es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Adonai, Elohim, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Elohim, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová. Creo que la mayoría ya conocen ese nombre, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Amén, amén. Amén, Amén, aleluya. amén, amén. Amén, amén. Aquí el profeta Isaías habla de Sukkot. Y años atrás no lo sabíamos. Pero hemos ido aprendiendo estas hermosas verdades reveladas del Padre en su palabra. Estaba recordando, y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, de que el no tener estos conocimientos nos hacen presurosos para juzgar. Y alguien en esta semana estaba diciendo que yo desvié a mi esposo, ¿sí? De su trazo correcto, porque mi esposo caminaba en las sendas antiguas del cristianismo y yo lo desvirtué de su camino. Y entonces yo le decía a mi esposo, amor, si esta personita tan solo supiera qué es lo que en verdad quiere decir las sendas antiguas. Bueno, bendito el Padre. Ay, también hágalo con nosotros, por favor. Queremos desviarnos. Ya lo estás haciendo. Profeta Erika, ya te desviaste del camino. Muy bien, muy bien. Gracias. Vas muy bien, gloria al Rey. Amén. Ok. Volviendo entonces aquí al versículo, al tema. Es una costumbre que expresa júbilo, que proclama la exaltación del Eterno, su salvación y todos los beneficios que ella nos da. De eso también nos está hablando, por supuesto, Isaías.
Pero quiero que profundicemos en 3 palabras a través de las cuales hoy me estaba hablando el Padre. Me inquietó en 3 palabras de ese versículo o de esos versículos que acabo de leerles. La primera palabra es gozo. La palabra gozo. Quizá muchos la conocen porque es la más usada dentro de la Torah, que es la palabra simja. S-I-M-J-A con tilde. Simja, que significa alegría, regocijo del corazón, pero a la vez simja viene de una raíz hebrea que significa brillar de alegría. Ahí me acordé del resplandor para los que estuvieron conmigo en la enseñanza de John Teruga, que el Padre me dio Wow. una guía profética y me habló de resplandor. Entonces, miren lo hermoso, cuando alguien está lleno de ese gozo, tiene un resplandor de alegría, que es algo, es un estado diferente al emocional. Ay, qué lindo está todo, qué felicidad, qué rico, qué maravilloso. Pero luego al otro día, ¿verdad? En la medida que transcurren las horas, los acontecimientos, las circunstancias, ese brillo se apaga o se opaca o se pierde. No estamos hablando de esa simja, estamos hablando de una llenura espiritual, que aunque mi realidad todavía no haya cambiado, ese gozo no me lo quita nadie, como lo dice la misma Torá. Brillar de alegría, resplandecer de alegría. Esa palabra, simja, en la Torá, hace referencia a ese gozo que viene o que proviene después de recibir una bendición o después o durante, mejor durante una festividad, después de una festividad o después de que tú has estado en esa presencia del Abba en intimidad. Igual como le pasó a Moshe, ¿verdad? Que después de que él estuvo con Abacados y empezó a descender, dice la misma Torah, que su rostro era resplandeciente. O el rostro de Rebeca, cuando se fue a encontrar con su amado. ¿Qué dice la palabra? Cuando él la miró, su rostro, ¿qué? Resplandecía. Eso ocurre con nosotros de igual manera. Mira como lo dice el Teilín 100 en el verso 2, el Salmo. Me acuerdo que papá me dice, no uses tantas palabras hebreas, porque no muchos de ustedes las conocen, así que perdón. Cuando yo use palabras hebreas, que sean términos que ustedes no conocen, por favor me pueden escribir allí al chat de Zoom para yo inmediatamente decirla en español, ¿de acuerdo? Ya a mí me salen, trato de cuidarme, pero a veces se me van. Así que ahí nos ayudamos, ¿vale? Todos junticos aquí. El Salmo 100, versículo 2 dice, servid a Adonai con simja. Servid a Adonai con alegría, con gozo, más allá de tu estado emocional, con una entrega correcta, en una posición acorde a nuestra identidad y en la identificación del pueblo que somos. No puedo servir ni de mal ánimo, no puedo servir con desgano, debo servir con simja. Está establecido en la palabra. Pero hay otra palabra para, para hablar acerca del gozo, otra palabra hebrea, que es sazón. Se escribe S-A-S-O con tilde y N, sazón. Y precisamente habla de un gozo que es intenso, de un gozo que es radiante, que estalla cuando hay el cumplimiento de una promesa, que llega a un clímax. Y yo sé que aquí todos hemos vivido un clímax como eso, que Aleluya. es tan profundo que incluso ruedan las lágrimas, que no puedes contenerte. ¿Por qué? Porque tienes una llenura tan extraordinaria que tu cuerpo no lo tolera, no lo soporta. Las frecuencias de la gloria del Padre son más altas que las frecuencias en que vibra nuestro cuerpo. Así que hay un Amén. estallido de lágrimas o de risa, o se siente Amén. como que se pierde el aliento y que nos vamos a caer o a desmayar. Porque Carcajadas. exacto, esa risa a carcajadas, igual. Ese sazón habla
de ese gozo tan extraordinario. Y se usa en contextos proféticos. Aleluya. Cuando el pueblo se alegra por esa salvación que el Eterno nos ha dado, por esa restauración que la vivimos en Yom Kippur, que el Padre me dijo, enseña restauración y perdón. ¿Cómo salimos? No, ¿cómo salimos? No. ¿Cómo vivimos esa dimensión mientras la enseñanza fluía? Había ese gozo que va más allá de cualquier expectativa humana, que trasciende tiempo, espacio y personas. Eso es la manifestación del Eterno, una restauración gloriosa. Isaías 35, versículo 1, usted luego lo lee del 1 al 2. Dice, hallará el desierto gozo y alegría. Gozo y alegría. Tenemos dos palabras. Gozo y alegría. Sazón y simja. ¿Verdad? Estas dos palabras aquí están unidas en una misma frase o están juntas en una misma frase. ¿Por qué? Porque simja es la alegría interior del ser humano. Y sazón es la manifestación exterior de ese gozo. Exacto. Sazón y simja, perfecto. Yo tengo las dos. Gloria al Rey, ahí está. Yo creo que este Sukkot todos estamos llenos de simja, definitivamente. Sí, así es. El Padre nos habló con tanto privilegio. Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. ¿Cómo no estar en esa simja? Y obvio, ¿cómo no poder llegar al sazón? Manifestarlo, en el exterior se pueda ver ese gozo que hay dentro de nosotros. La segunda palabra del versículo que leímos, para que de pronto alguien diga, pero ¿de qué versículo está hablando? Se han nombrado varios. No, estoy hablando del versículo del profeta Isaías. Isaías 35. No, de Isaías 12, hija. De Isaías 12. 12, versículos del 1 al 6. Donde hay un pedacito que dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Okay. Entonces, ahí están las tres palabras, gozo, aguas, fuentes, que el Padre me indicó que profundizara en ellas. Y vamos a mirar lo hermoso porque el Padre me dio esa dirección. Bien. Ahora vamos a ver la palabra agua. Agua en hebreo. Es la palabra maim, que se escribe majin. M-A-Y de yuca y de Ivonne y una M de mamá. Exacto, hija Edna, perfecto. Se escribe majin, se pronuncia maim. Que significa agua, pero viene de la raíz ma, M-A-H, ma, que significa esencia, misterio. Ya vimos que gozo, ahora estamos viendo agua. En el pensamiento hebreo, y ya hemos tenido muchas enseñanzas a través de nuestro amado Shalía, donde nos ha enseñado muchas cosas que representan el agua, ¿verdad? La purificación, los misvot, los bautismos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también agua representa el misterio de la vida, representa la fluidez del alma, representa la presencia divina que desciende. La palabra maim, en hebreo, que significa agua, en el pensamiento hebreo, en la cultura hebrea, significa toda esta hermosura. Maim, agua, el misterio de la vida, la fluidez del alma y la presencia divina que desciende. Ahora, veamos el libro de Bereshit, que en español es Génesis, capítulo 1, versículo 2, y dice, y el Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas.
¿Qué nos está mostrando esta porción? Exacto. Muy bien. ¿Quién lo escribió? Ruth Belia. Ajá, exacto. Muy bien. Ok. El Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué nos está mostrando esta porción? Que el primer elemento en el que nosotros vemos moverse el Rúa HaKodesh, el Espíritu del Santo, está ahí, en el tiempo donde el Padre iba a iniciar la separación de las aguas. Y se dice que cuando una persona manifiesta Mein Hain en hebreo, significa aguas vivas. O sea, cuando una persona está manifestando aguas vivas, dentro de ella se está moviendo el Ruach HaKodesh. Es una vida que fluye, vida de la persona que fluye desde adentro, que fluye desde su ser. ¿Por qué? Porque tiene una conexión interna con la fuente de todo lo creado, que es que el Padre Eterno es nuestra fuente. Cuando nosotros nos convertimos en esa fuente de agua de vida o de agua viva, es porque el Ruach está en nuestro interior, porque se manifiesta, porque tenemos esa intimidad constante con nuestro Abacados. Y de nosotros fluye directamente vida, porque Él está en nosotros. Isaías 55, versículo 10, usted luego lo estudia, 10-11, dice, porque mi palabra es como el agua, dice Adonai. Y seguimos con la porción. Déjeme, yo vuelvo al texto. Y alguien que me lo pueda escribir aquí en el chat, por favor. Solamente voy a querer que copiemos este pedacito de Isaías. Isaías 12, donde dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ya entendemos a qué se refiere la Torah con gozo. ¿Y por qué dice con gozo aguas? Vida. Y luego habla de las fuentes. Bien, ahora esa es la tercera palabra que vamos a estudiar en esta tarde. Perdón, en esta noche. Fuentes. En hebreo, la palabra fuente en hebreo es mayam, que es, para que también le escriban ahí. Exacto. Déjeme ver quién lo escribió para darte también las gracias. Silvia. Gracias, Silvia. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Perfecto. Escriban ahí también en el chat la siguiente palabra para fuente. En hebreo se las deletreo. M de mamá. Entiendo. Ok. Edna. Un abrazo, Edna Borges. Luego les enviaré la enseñanza para que la terminen de ver, los que no pueden quedarse. Creo que estoy bien, ¿no? Estoy con un tiempo correcto. Ya casi vamos a acabar, tranquilos. No los voy a dejar 2 o 3 horas aquí. No, no, no. Ok, fuente. En hebreo se escribe M de mamá, A de amor, con apóstrofe arriba, con la famosa Y de yuca, con la A de amor y la N de nene. Exacto, Yesenia. Perfecto. Así se escribe fuente en hebreo. Y significa no solo fuente, sino fuente de agua viva. Y esa palabra viene de la palabra hebrea ayin, que es la A, la Y de yuca, la I de Ivonne y la N de nene, ayin. Y la palabra ayin en hebreo significa ojo, ojo. Y aquí hay una bella relación. ¿Por qué? Porque así como del ojo brotan las lágrimas, de la fuente brota agua. Miren, el Padre es muy didáctico, como lo decía papá Carlos Soto en su enseñanza, es muy didáctico para entregarnos conocimiento. Y estas dos expresiones, la del ojo que llora, como
del agua que brota de la fuente hace alusión a expresiones que son del alma. Para nosotros, que ya hemos nacido de nuevo, la palabra correcta hebrea es neshama. Y la puede escribir alguno de mis hijos ahí, la palabra neshama. Y neshama hace alusión directa al nacido de nuevo, a una alma que está viviendo el proceso de restauración. Perfecto, Aina. Muy bien. Ok. Continuemos aquí. Isaías, aquí lo vamos a ver, Isaías capítulo 12, versículo 3, que dice, y brotarán fuentes de salvación. Ahí vemos la palabra Mayam, Mayam. Espiritualmente, esta palabra de fuente, Mayam, refleja el fluir de la sabiduría divina, pero no desde el Padre, sino desde el interior del Hijo del Eterno, desde nuestro Neshama, esa alma procesada. Hace referencia al agua viva que fluye. ¿Por qué? Porque tiene vida. Vida en nuestro interior. La expresión Mayan Hajim en la Torah habla de lo que nos ha sido, o mejor, de la Torah que ha sido revelada dentro de nuestro corazón. Recordemos lo que nos enseñó el Sharia Pablo, de que ya la Torah para nosotros no está escrita, ese Neshama termina con una H al final. Para nosotros la Torah ya no está escrita en tablas de piedra, sino que se ha quitado el prepucio del corazón y ha sido grabada en nuestro corazón. A eso se refiere Mayam Hajim, la Torah revelada dentro del corazón. Y es lo que nosotros hemos recibido y lo vivimos de una manera extraordinaria dentro de Sukkot. Y el día séptimo de Sukkot vamos a hacer esta profecía extraordinaria. Y ya vamos a ver por qué nosotros seguimos festejándolo de esa manera. Hay otra palabra hebrea que hace alusión a fuente. Ya estoy por concluir. Y es la palabra Makor. Enna, por favor, hija, escríbelo ahí. Makor. M-A-K-O-R. Makor. Y significa origen, raíz de donde algo procede. Yeshua es nuestra fuente. Y nosotros somos fuentes a través de Yeshua. Así como Yeshua es la puerta por la cual ingresamos, nosotros somos puerta para que otros ingresen al reino. Yeshua es la fuente de la vida, pero por medio de Yeshua, a través de Yeshua, nosotros somos fuentes de vida. Aleluya. Amén. Santo. Es. Amén, amén. Baruch Hashem. Amén, amén. Barujú, Baruch Hashem. Sí. Barujú, hijo. Bueno Amén. verte. Amén. Ahora, la palabra Aleluya. Makor, esa palabra Makor, proviene de la raíz Gar, G-A-R, Gar, G-A-R, que expresa el acto de brotar o de manar. ¿Qué es lo que pasa en nosotros cuando estamos ahí reunidos en Sukkot? Somos una fuente de la cual está brotando, está emanando la vida de Yeshua. Ahora, no solo ocurre en Sukkot, ocurre en el trasegar de nuestra vida. Pero ¿por qué nosotros enfatizamos Sukkot? No solo porque estamos en la festividad de Sukkot, sino que esta será la festividad que va a continuarse o a la que se le dará continuidad en el Olam Jabá, en el mundo venidero. Siempre se festejará Sukkot en aquel tiempo que va a venir, cuando estemos nosotros con Yeshua, cuando Yeshua esté gobernando a las naciones y nosotros estemos enseñándole Torah a las naciones de la tierra. Aleluya. Amén. Salmos 36, 9. Amén, Juan Amén, Carlos. amén. Son las cosas que tenemos que tener clara. ¿Por qué tan relevante es? Esta es una festividad que se le conoce como la festividad
mayor. Por eso, por la implicación que tiene de la eternidad, porque será la que festejemos en aquel tiempo, en el tiempo mesiánico, en español, en el tiempo mesiánico. Tenemos que entenderla a profundidad, practicarla, vivirla a profundidad. Así es, hijita Leslie. Así como Juan aquí nos puso el Salmo, permítamelo. Salmo 36:9. Bueno, yo voy a completarte con el 36:10, que dice, porque contigo está la fuente de la vida. El 9 y el 10. Y el 10 dice, porque contigo está la fuente de la vida. Amén. 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 Una realidad Amén, absoluta. amén. Ahora, la palabra Macor no hace alusión solamente al agua, sino a la fuente de toda la existencia. Es decir, que hace referencia al Rey Eterno mismo. ¿Me explico? Hace referencia a nuestro Abacados. ¿Por qué? Porque de él brotan todas las formas de vida, todas las formas de sabiduría, todas las formas de amor. Y la palabra Mayan, que es ese fluir continuo de nuestro Neshama o del alma, que significa lo que nunca se seca, representa esa sabiduría interna que nuestro Abba ha depositado en nuestro Neshama. Por eso es que existe la sabiduría y la inteligencia espiritual. Como seres humanos tenemos inteligencia y sabiduría naturales, pero esa tiene un límite, tiene un techo. Entonces el Padre nos otorga esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para expandirnos, para potenciarnos. Amén. Así es, Katia. Él es el fuente de la vida. Amén. Amén. Bien, ya Amén. cerrando, Yes. creo que con estas 3 palabras, en esa profundidad, nos abre un panorama bastante extenso de la instrucción que Él nos está dando. Así que esta festividad, conocida como el regocijo en la casa de la fuente de agua, porque esto viene de una expresión hebrea que es Simha Beit HaShoevah. Simha, ya saben cómo se escribe Simha. Beit, que es casa, que es familia, se escribe B labial, E de elefante, I de Ivón y una T de tomate. Lo pueden escribir allí para que los demás lo vean y lo puedan memorizar o lo puedan anotar. Y la palabra Shoevat, que va antepuesta con la ja, que es como un artículo en el español. Entonces, juntos se escribe H-A, S en mayúscula, H-O-E-W-A-H. Simha, le hizo falta la tilde en la A, pero está bien, Simha Beit. Y ahora escribe Hashoeva. Esa expresión hebrea, ¿qué significa en el español? El regocijo en la casa de la fuente de agua. ¿En la casa de quién? De nuestro Padre. Pero recordemos que a través de Yeshua también somos Beit, también somos tabernáculo. Entonces hay un regocijo en nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros está la fuente de agua, porque nosotros somos fuente de agua. ¿Me estoy explicando? Amén, amén. Yes. Todo esto, Amén. que haya un fluir de entendimiento, de sabiduría del Padre Eterno, para que la bebamos como usted puede beber el agua de la vida, el agua que da vida. ¿Para qué? Para que usted también pueda enseñarle. Amén, amor. Y Yeshua expresó que el que viniera a él y guardara su palabra, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida.
Así Ahí es. está. Amén, por Ese supuesto. Rúa en nosotros, esa fuente que hace emanar vida, agua de vida a Amén. cada instante. Amén. Ahora imagínese usted esa ceremonia que estaba incorporada en los servicios del tabernáculo, como lo narrábamos hace rato al principio en la historia, ¿verdad? Los sacerdotes, uno con una fuente de oro, otro con otra fuente, o con una tina de oro y otro con una tina de plata. El uno llevaba agua, el otro llevaba vino, dos chorros, ¿verdad? Que se vertían de una manera paralela y al mismo tiempo representando proféticamente que vendría esa llenura del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Santo en nuestra vida, que vendría también el derramamiento de Yeshua de sangre y de agua para que nosotros fuésemos redimidos, para que fuésemos puestos a salvo, para recibir esa llenura del Ruach HaKodesh en cada uno de nosotros. Por eso es que la tradición de nuestro pueblo dice lo siguiente: aquel que no ha presenciado el regocijo que se vive en el lugar de la fuente del agua, nunca ha presenciado el verdadero regocijo en su vida. Así es. Aleluya. Amén. Amén. Poderoso, ¿no? Santo. Totalmente Amén. poderoso, Aleluya. Irma. Por eso me gozo, por eso me gozo. Amén. Ah, Por eso se le conoce a Sukkot como el día de la gran salvación. Hosiana Rabá, en hebreo, bendito sea el abacados. Para cerrar ya ese último día de la festividad de Sukkot, según la tradición del judaísmo del segundo tabernáculo de aquel tiempo, la multitud entraba por la puerta dorada y cuando los sacerdotes levitas de la tribu de Judá empezaban a sonar los shofaro, ellos lanzaban agua hacia arriba, que lo hemos hecho como un acto profético aquí en la Quejilá, en Boston. Y realmente la vivencia espiritual es extraordinaria. Y en el momento en que estaban sonando los shofaros, estaban lanzando el agua hacia arriba. ¿Para qué? Para que luego se derramara sobre todos los presentes. Y mientras eso ocurría, ellos estaban danzando, pero ellos también estaban proclamando lo que está escrito en Isaías 12:3, que ya lo habíamos leído, pero lo vamos a volver a leer, que dice, y aquí está escrito: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿A qué se refiere con las fuentes de la salvación? Habla de Yeshua. Toda esa porción habla de Yeshua. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, o sea, de Yeshua. Extraeremos y hemos recibido el gozo. Él es la fuente de nuestra vida. Él es la fuente por la cual nos hemos nutrido, nos hemos saciado, Amén. llenado del Ruach HaKodesh. Así que esa es una explosión de regocijo por la bendición que nuestro Padre Eterno nos ha concedido a nosotros. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén, amén. Amén. Hermoso. Así es, Vivian, fuente de vida. Y es así como de todo, dentro de todo este contexto profético de alegría, Yeshua proclamó el último día de la festividad mientras estaban lanzando primero sonando los shofaros, lanzando el agua y el agua cayendo sobre todos los presentes, danzando, proclamando: y sacaréis con gozo las aguas de la fuente de la salvación. Hosiana Rabá. Y simplemente Yeshua expresa la proclama que revela su identidad. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Preguntémonos, ¿por qué Yeshua dijo estas palabras justamente ese día séptimo?
por lo que ya les enseñé. Porque el pueblo en esta festividad de gozo decía, Aná Hashem Josia Na. ¿Y qué es lo que significa Aná Hashem Josia Na? Eterno, envíanos nuestra salvación. ¿Se dan cuenta? Respuesta isofacta. Amén. Están pidiendo la salvación. Y Amén, Yeshua amén. dice, aquí estoy. Barujú. Yo soy la respuesta, ya llegué. Ay, alabado es nuestro Padre. Yeshua se está Aleluya. identificando como el Mashiach, como el agua viva que todos nosotros necesitamos. Él le está diciendo al pueblo, yo soy el pozo de Jacob, yo soy el que esperaban. Ay, aleluya. Yo soy el que esperaban. Bendito es el Rey. Aleluya. Bendito, bendito el En ese santo, santo de momento, Israel. Gloria a Él. Aleluya. amén, amén. Miren lo hermoso, Morela y todos los presentes. Cuando Yeshua está dando esa proclamación de sí mismo, Él está anunciando el cumplimiento de la profecía que está escrita en Joel. Está diciendo que eso ya viene. ¿Y qué es lo que dice Joel? Capítulo 2, versículos 28 al 30. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Yo daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Aleluya. Amén, Aleluya. amén. Amén, amén, amén. Tremendo. Amén. Hermoso. Amén, amén. Santo es Él. Es tan extraordinario porque Yeshua está anticipando la llenura del Ruach HaKodesh que vendría en su resurrección. Está estableciendo un anuncio profético, está afirmando lo que el Joel ya había profetizado. Y todo esto está relacionado con la plenitud. Y si usted quiere saber más de plenitud, bueno, yo lo invito a que busque mi enseñanza de Sukkot para que aprenda mucho sobre el tema de la plenitud. Bendito nuestro Amén. Papá. Y claro que en el canal de Papá pues tiene también unas bellísimas enseñanzas acerca de Sukkot, por supuesto. Para concluir, la plenitud está relacionada, como ya se los dije hace un rato, con ese número 7. Cuyo significado tiene que ver, repito, con el proceso para alcanzar la condición de apto. Cuando he alcanzado la victoria, he culminado un proceso, entonces ahí he quedado apto delante del Eterno, he quedado listo para el Padre, he quedado pleno para una asignación, para una función, etc. Por eso Yeshua les estaba diciendo allá en la festividad de Sukkot, en aquel tiempo, yo soy la plenitud. Cuando él dijo, vengan a mí, ¿verdad? Que yo soy el que ustedes están esperando, les está diciendo exactamente eso. Yo soy la plenitud. Gracias a ti, Vivian. Me gozo en nuestro Padre que haya podido llenar tu corazón. Y hoy nosotros podemos darnos cuenta de lo que está pasando en este momento. ¿Por qué? Porque es un anticipo de lo que vendría para ellos y es un anticipo de lo que viene para nosotros. Por eso seguimos en este proceso de llenura, porque aún no se ha completado. Seguimos siendo preparados por esa manifestación gloriosa del Ruach HaKodesh. Nuestro Abba continúa preparándonos para ese mundo venidero, donde, repito, y yo se lo enfatizo mucho a nuestros hijos espirituales, donde nosotros enseñaremos Torah,
Por eso necesitamos tener este bendito conocimiento. Pero no solo como algo que se almacena allá en el CD-ROOM de la computadora, no, sino como una impartición de vida para que podamos servir con simja en el Olam Jabá, Beshen Yeshua HaMashiach.